Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña, atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muertos a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de los demás. Y acercando a un niño lo puso en medio, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este, en mi nombre me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino a quien me ha enviado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio que acabamos de escuchar, el capítulo 9 del Evangelio de San Marcos, es continuación del capítulo 8 de San Marcos que leíamos el domingo pasado. Y hay una progresión de pensamiento en el conocimiento de Jesús. Ya el domingo pasado veíamos quién es Jesús, quién decimos nosotros que es Jesús. Y ya veis que los discípulos estaban totalmente despistados de quién era Jesús. En este domingo podemos observar que cada cultura o cada persona intentará comprender a Jesús con sus propios esquemas, a su gusto, poniendo la religión para su propio capricho, en definitiva, hacer de Jesús algo propio que pueda manipular. Por tanto, tenemos que preguntarnos: ¿seguimos a Jesús realmente? Pero ¿a qué Jesús seguimos? ¿Seguimos al auténtico o seguimos a ese Jesús que nosotros nos hemos fabricado, que nos viene como anillo al dedo? Ese Jesús que es incomprensible porque nos exige cosas que nos superan completamente, ese que los discípulos no comprendían, que además tenían miedo a preguntarle. Este domingo tenemos que preguntarnos quién es Jesús para nosotros. Durante la historia se le han dado muchos títulos a Jesús. A lo largo de los tiempos, Jesús, Rey, Cristo Rey, Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios, el Mesías, muchos títulos a lo largo de la historia. Pero nosotros, personalmente, ¿cuál es la denominación que le damos a Jesús? Fijaos que lo que tenemos que preguntarnos y lo que nos pide San Marcos en este Evangelio es: ¿qué es lo esencial de Jesús? Esta es la pregunta. ¿Qué es lo principal? Aquello que no se le puede quitar y que nos definiría a nosotros como cristianos. Hay muchas apreciaciones. Por ejemplo, dentro de la liturgia, de la celebración de la Eucaristía, de la moral, de la propia vida de la Iglesia. Pero eso es lo esencial de Jesús. Fijaos, por ejemplo, pienso que algunos de los que estáis aquí conoceríais el rito de la misa de espalda,
cuando el cura decía misa de espalda a los fieles. Pues muy bien, decía misa de espalda y entonces se pensaba que era el pastor y detrás estaban las orejas. Ahora se piensa que el pastor es el presidente de la asamblea que preside y está cara a la asamblea, y mañana volveremos otra vez de espaldas, porque en definitiva nos cansamos o nos aburrimos de un mismo rito y de una misma forma de hacer las cosas. Quiere decir que eso no es esencial. Eso es el ropaje de la Iglesia, y como este ropaje, cientos de expresiones que no son esenciales. Ayer la misa en latín, hoy la misa en castellano, y os digo la verdad, ¿qué más da? Hice la prueba, cuando era profesor de un colegio, de decirle a los alumnos una frase, una oración en latín, y la misma oración, la misma frase, la traducción exacta en castellano. Ni la entendían en latín ni la entendían en castellano, y la gente no entiende nada. Lo mismo de latín que en castellano. Efectivamente, con esto no estoy apostando de ninguna forma ni por la otra, sino simplemente relativizando lo que es accesorio, para ir en busca de lo principal, para ir en busca de lo esencial. Y yo me pregunto, ¿qué es lo esencial? Marcos nos lo ha dicho hoy en el Evangelio. Y nos dice textualmente: Él, Jesucristo, es aquel que se entrega en manos de los hombres para ofrecer su vida por ellos. Esto es lo esencial de Jesús. El que se entrega por nosotros, el que nos ofrece una manera de estar en la historia, entregándose por nosotros para que nosotros aprendamos que es en la entrega y en el servicio donde está la esencia de la vida cristiana. Y todo lo demás es accesorio. Pero bien nos dice el Evangelio de Marcos hoy, los discípulos no lo comprendieron y además les daba miedo preguntarle. ¿Qué es lo que nos puede pasar a nosotros? Nos da miedo. A lo mejor entendemos lo que es la esencia, pero nos da miedo preguntarnos más, porque eso compromete más nuestras vidas. La carta del apóstol Santiago nos ha dicho con absoluta claridad que hay dos formas de sabiduría o dos formas de entender la vida. Una, la terrena. Y la terrena está basada en las contiendas, en las envidias, en las ambiciones, en el deseo de ir detrás de los sentidos, de la sensualidad, o lo que es lo mismo, de declinar el pronombre personal de primera persona, yo, mí, me, conmigo, y lo que sobra para mí, y el que venga detrás que arree como pueda. Esa es la forma terrena que nos ha dicho el apóstol Santiago. La otra es la forma divina. Cuando estamos dispuestos a hacer el bien de forma imparcial, sincera, como dice el apóstol Santiago, buscando la paz, donde su fruto es la justicia. Es decir, cuando no nos buscamos a nosotros mismos, sino que buscamos agradar a los demás, buscamos el servicio de los demás. Pues yo creo que esto es lo esencial de la vida cristiana. Yo creo que aquí Jesús hoy nos da una forma exacta de comprender cuál es la vida cristiana y cuál es el seguimiento. Fijaros que en teoría esto que estoy diciendo todos lo comprendemos, pero yo sigo interrogándome y me pregunto, pero ¿es este nuestro actuar en las cosas concretas de la vida, en nuestro quehacer cotidiano? ¿Es este nuestro actuar? Sabemos que efectivamente tenemos que estar en servicio para los demás, que no podemos ser egoístas, pero
a la suegra, porque la suegra es la suegra. Y la mujer es la mujer. Y el marido es el marido. Y el hijo es el hijo y el padre es el padre. Y cada uno se las trae en latas. Así es como tratamos a los miembros de nuestra familia, a esos que son los más cercanos de nosotros. Pero es que la suegra tiene usted. Pero es que mi padre es que ya tiene. Pero es que mi hijo cualquiera lo aguanta. Pero es que siempre buscamos una justificación para hacer nuestro propio capricho. Pero nunca para estar al servicio del otro. Y esto es lo esencial de la vida cristiana. Servir a la comunidad. Servir a los miembros concretos de nuestra comunidad. Y eso es lo concreto de la vida. Y ahí es donde se concreta el Evangelio y donde se concreta la palabra de Dios. Lo tenemos muy claro en teoría, pero cuando llega la práctica, ahí ya nos pasamos. Esto es lo que les pasaba a los discípulos. Fijaos que el domingo pasado, en el capítulo 8, les había dicho Jesús, cuando iban a las fuentes del Jordán, les había dicho el Señor, quiero algo principal, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz, que me siga, que se venga conmigo. Y al día siguiente, los discípulos, cuando bajan de las fuentes del Jordán hacia Cafarnaúm, se están preguntando por el camino quién es el más importante entre ellos. No se habían enterado de nada. Pasaban olímpicamente de las enseñanzas del Señor. En teoría sí, pero en la práctica no. Discutían por el más importante. Esta cuestión que nosotros explicábamos aquí el domingo pasado, el que quiera ser discípulo del Señor, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién es realmente el seguidor de Jesucristo? ¿A quién expresamos o cómo expresamos a Jesús en nuestra forma de vivir cotidianamente? Esta era la pregunta del domingo pasado. ¿Nos la hemos planteado un solo minuto en esta semana? Pues ahí está el problema. Que venimos aquí, decimos las cosas. Yo no puedo hablar más claro de lo que hablo. Y vosotros creo que escucháis. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Porque no nos da la gana. Que hacemos la vida a nuestro aire sin tener en cuenta a Jesús. Y por tanto, no seguimos a Jesús. Y este es nuestro gran problema como cristianos, que no seguimos a Jesucristo, que no seguimos a nuestro líder. Es la discusión de los discípulos del Señor. No se habían enterado de nada. En teoría lo escuchaban, pero en la práctica no les seguían. El domingo pasado nos decía el Señor, el que quiera ser un discípulo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Este domingo, hoy, nos dice el Señor, el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Y nosotros decimos, pues claro, muy bien. Cuando salgamos a la puerta de la iglesia, hay que demostrar. Cuando salgamos de aquí, hay que empezar a actuar, porque si no, ¿a qué venimos a misa? ¿Para qué escuchamos la palabra de Dios? El que quiera ser el primero, que sea el último. Y un jamón con los reyes. No lo haremos. No lo haremos. Por mucho que nos estemos dando vuelta a la cabeza en este momento, no lo haremos. No seremos servidores de los demás, porque eso va contra nuestra esencia personal, va contra nuestro propio ser humano. Y eso es lo que tenemos que cambiar y lo que tenemos que transformar. El que quiera ser el primero, que sea el último. Luego, hay algo esencial en el seguimiento de Jesús, que es el servicio a los demás, el servicio a la comunidad, estar disponibles para nosotros. Esto es esencial. Y ahora dejémonos de tonterías sin espaldas o de cara al pueblo, o en latín, o en castellano, o con los brazos para arriba o con los brazos para abajo. ¿Qué más da? Si lo principal, lo esencial, es el servicio a la comunidad. Y eso es lo que nos da, lo que no hacemos. ¿Qué más da? Como celebremos la Eucaristía. El servicio a la comunidad.
preguntarnos, ¿es que es acaso la ambición nuestra forma de servicio? ¿Es que ambicionamos de tal manera las cosas que no estamos dispuestos a servir a los demás? Pero esto lo tenemos que preguntar la jerarquía, desde el Papa, los obispos, un servidor. Es que es mi forma de vivir en la Iglesia como Iglesia jerárquica. La jerarquía es para mí una forma de servicio a los demás, o es una forma de aprovecharme de los fieles. Eso por parte de la jerarquía. Pero por parte de los fieles, la misma pregunta. Es que mi estar en la Iglesia es una forma de servicio a los demás, o es una forma de aprovecharme de la jerarquía de los demás y de la propia Iglesia para hacer mi capricho. No se nos está pidiendo, para ser cristiano, una buena acción de vez en cuando, dar una limosnita o hacer una obra de caridad. Lo que hoy nos pide el Evangelio es desterrar toda forma de ambición y optar por el servicio. Santiago, la segunda lectura que hemos leído, nos dice que aun cuando rezamos, aun cuando hacemos oración a Dios, podemos envenenar el incentivo con la ambición. Y decimos, y pedimos a Dios, dice el apóstol Santiago, pero pedimos mal. Porque en el fondo estamos pidiéndole a Dios nuestro capricho. Estamos pidiéndole a Dios aquello que nosotros queremos. Por ejemplo, alguien nos trata mal, estamos enfrentados con alguna situación con alguien en la vida, y decimos, Señor, a ver si termina ya su existencia y me deja tranquilo, quítamelo del medio, a ver si... Pero ¿no creéis que Dios no puede escuchar con ese tipo de oración? No nos puede escuchar, dice el apóstol Santiago. Dios no nos escucha porque pedimos mal, porque no hacemos las cosas como tenemos que hacerlas, porque en el fondo, lo que dice el apóstol Santiago, lo que queremos es satisfacer nuestras pasiones, y pedimos para satisfacer nuestras pasiones, nuestra ambición. Lo que les pasaba hoy a los discípulos probablemente fue la situación de aquellos apóstoles y probablemente es nuestra situación actual. Lo que nosotros hoy buscamos como personas, estamos buscando ambiciones en lugar de buscar el servicio. La sabiduría de Dios, nos ha dicho la primera lectura, es humilde, callada, no busca ambición, sino que busca la paz. Y su fruto es la justicia. Así que, si realmente queremos ser cristianos y queremos ser los primeros como cristianos, pues ya lo ha dicho el Señor del Evangelio. El que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos.